Continuamos con nuestros ejemplos ahora de intensidad del campo eléctrico. Vamos a ver tres ejemplos muy interesantes. El primero dice, una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulombs recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? A ver, primeramente, aquí tenemos, para ejemplos como estos, tenemos una carga de prueba. Vamos a empezar a colocar los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos como datos los siguientes. Tenemos la carga de prueba, Q. Una sola carga tenemos de 3 por 10 a la menos 7 coulombs, ¿sale? Entonces ya sí la tenemos. Ahora la otra es otro dato que tenemos es que recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Qué es eso? Es la magnitud, es la fuerza eléctrica. Fuerza igual a 2 por 10 a la menos 4 newton en este caso, ¿no? Son newtons porque hablamos de fuerza. Muy bien, entonces tenemos ahora también la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a emplear? La fórmula que utilizamos es la siguiente, la de intensidad de campo eléctrico. Muy sencilla. Intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la fuerza que recibe la carga de prueba en newtons entre la carga de prueba en coulombs. Muy bien. Ahora vamos a sustituir los datos. Sustituyendo tenemos que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a 2 por 10 a la menos 4 newtons. Aquí son newtons entre 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Esto va a ser igual a 2 entre 3 es igual a 0.666 por 10. Como es una división, repito, para que se nos grabe. Si tenemos un número elevado a una potencia dividido entre otro número elevado a la potencia, entonces el resultado va a ser el número y la diferencia de las potencias. En este caso tenemos que es menos 4 menos 7 entre paréntesis para que no haya confusión. Y esto es igual a 0.666 por 10. Menos por menos es más. Menos 4 más 7 es igual a 3 positivo. Newtons entre coulombs. Para dejarlo un poquito más más formal, lo voy a dejar como 6.66 por 10. Como se recorre un punto decimal a la derecha, le quitamos una unidad al exponente, quedaría en 2 newtons entre coulombs. Aquí destaco cosas, puntos a destacar. Tenemos una sola carga de prueba y tenemos magnitud, la magnitud o la fuerza que recibe la carga de prueba, ¿sale? La fórmula que estaremos utilizando es esta que está aquí. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo es un poco diferente. Dice, una carga de prueba de 2 microcoulombs se sitúa en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 5 por 10 a la 2 newtons entre coulombs. Recuerden, la unidad de campo eléctrico son newtons entre coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella? Bien, entonces aquí tenemos los datos que tenemos son los siguientes. Datos. Tenemos una carga de prueba siempre de 2 microcoulombs. Tenemos
dice aquí intensidad del campo eléctrico. Así es que es la intensidad del campo eléctrico, que son 5 por 10 a la 2 newtons entre coulombs. Nos pide calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Así es que con la fórmula que tenemos, que hemos visto, con esta fórmula vamos a utilizarla para poder hacer lo siguiente. Magnitud o intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza que recibe la carga de prueba entre la misma carga de prueba. Entonces, como yo quiero la magnitud de la fuerza eléctrica, entonces tengo que despejar F. Así es que digo, despejamos la magnitud de la fuerza eléctrica, F. Por lo tanto, como está dividiendo la carga de prueba, pasa para el otro lado, multiplicando a la intensidad del campo eléctrico. Y colocándolo de una manera formal, es la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la intensidad del campo eléctrico por la carga de prueba. Así es que ahora lo que hacemos es sustituir. Sustituyendo, muy bien. Vean los pasos, sigan esos pasos y va a ser muy sencillo de resolverlos. La fuerza va a ser igual, o la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a 5 por 10 a la 2 newtons entre coulombs por 2. Recuerden que el micro es por 10 a la menos 6. Así es que sería 2 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sale? Continuamos. Hacemos una multiplicación de los enteros. 5 por 2 son 10. Y por 10, como es multiplicación, recuerden, los exponentes se suman. 2 más menos 6, respetando el signo de cada uno. Las unidades, newtons entre coulombs por coulombs. Le ponemos el 1 como divisor para que hagamos la multiplicación. Quedaría 10 por 10, más por menos es menos, 2 menos 6 sería igual a menos 4. Y recuerden que coulombs arriba y coulombs abajo se eliminan, nos quedan newtons, precisamente la unidad de la fuerza eléctrica. Así es que para dejarlo un poquito más formal, voy a recorrer el punto decimal hacia la izquierda. Así es que sería 1 por 10 a la menos 3 newtons. Y esa sería la magnitud de la fuerza eléctrica, teniendo una carga de prueba y conociendo la intensidad del campo eléctrico. Aquí fíjense, algo característico de esos dos ejemplos es lo siguiente. Miren, tenemos una carga de prueba y tenemos una intensidad del campo eléctrico y tenemos una fuerza. En este caso es una fuerza positiva, pero no sabemos, para esos dos ejemplos que ya vimos, no conocemos a qué distancia se encuentra la carga de prueba del origen, de donde sale la intensidad del campo eléctrico, de la partícula que envía la intensidad del campo eléctrico. Ahora vamos a ver un ejemplo en la que sí tomamos en cuenta la distancia en donde se encuentra esa carga de prueba. Bien, ese es ese ejemplo. Dice, calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros de una carga de 4 microcoulombs. Entonces, como les comentaba, aquí ya tenemos la distancia, sabemos cuánta distancia está. Voy a comenzar haciendo el esquema para que me comprendan. El esquema queda de la siguiente manera. Tenemos entonces un campo eléctrico ejerciéndose sobre una carga de prueba y tenemos una distancia. Ahora sí conocemos la distancia. Así es que vamos a comenzar colocando entonces los datos. ¿Qué datos tenemos? Conocemos la distancia R. 50 centímetros, pero convertidos a metros, recuerden, siempre trabajamos con metros. 0.5 metros.
Tenemos también la carga de prueba, que es de 4 microcoulombs. ¿Y qué más conocemos? A ver, la fórmula que vamos a emplear, se va a necesitar la constante de proporcionalidad. Entonces esa continúa siendo 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado. Continúa siendo esa. ¿Por qué? Porque la fórmula que vamos a emplear es la siguiente, miren. Para ese tipo de ejemplos que tenemos, que nos dan la distancia en la que se encuentra esa carga de prueba, utilizamos la siguiente fórmula. Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante por la carga de prueba entre la distancia a la que se encuentra esa carga al cuadrado. Así es que con esto vamos a poder encontrarlo. Tenemos los tres valores. Así es que lo que vamos a hacer ahora es simplemente sustituir. Bien. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Decimos que la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulombs al cuadrado, multiplicando la carga de prueba, que es 4 por 10. Como es micro, va a ser por 10 a la menos 6 micro coulombs. Esto dividido entre la distancia en metros al cuadrado. Muy bien, continuamos aquí. Entonces multiplicamos primeramente 9 por 4, nos va a dar 36 por 10. Y como es una multiplicación de exponentes, se van a sumar. Y vean las unidades cómo pasan. Son newtons por metros al cuadrado, entre coulombs al cuadrado por coulombs. Le pongo la unidad para que se pueda multiplicar fácilmente. Y 0.5 metros al cuadrado va a ser igual a 0.25 metros al cuadrado. Muy bien, nos queda entonces 36 por 10. Más por menos es menos. Quedaría 9 menos 6 es igual a 3. Y se eliminan un coulombs. Y nos quedan newtons por metro al cuadrado entre coulombs. Entre el 0.25 lo voy a pasar con notación científica. Voy a recorrer el punto decimal 2 unidades a la derecha. Me quedaría 25 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Así es que 36 entre 25 me va a dar 1.44. Vean, 1.44 por 10. Como es entonces una división, es resta de exponentes. 3 menos 2. Menos 2. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vean cómo quedan las magnitudes. Lo voy a colocar aquí. Newtons por metros al cuadrado entre coulombs entre metros al cuadrado y la unidad. Recuerden, cuando es en este caso se multiplican de la siguiente manera. Así se van a multiplicar las magnitudes. Continuamos de este lado. Será igual a 1.44 por 10. Menos por menos es más. 3 más 2 son 5. Y entonces nos quedarían newtons por metros al cuadrado entre coulombs por metros al cuadrado, lo cual significa que los metros al cuadrado se van a eliminar y nos queda entonces 1.44 por 10 a la 5 newtons entre coulombs. Así es que esa sería la respuesta. ¿Notamos? Para cada caso es diferente la fórmula. Utilizamos dos fórmulas, noten. La fórmula de la intensidad del campo eléctrico, conociendo la magnitud de la fuerza eléctrica y la carga de prueba. Y la otra, cuando conocemos la distancia R a la que se encuentra la carga de prueba. Entonces ahí sí utilizamos esta fórmula que acabamos de ejemplificar.